¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a reencontrar. Siempre les menciono que este es un espacio para hablar de otros temas, de algunos que son tendencias y que de repente la contingencia, la coyuntura no nos permite detenernos, poner foco, poner atención, pero que sí son sumamente relevantes. Y en el día de hoy tenemos a Janet Lose, a quien vamos a saludar de inmediato, y aquí tengo su libro Una mesa para uno. Y vamos a empezar a conversar, a profundizar un poco en todo el planteamiento que haces tú en este libro. Ya te vemos, Janet. Gracias por este contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Janet, y bien interesada, luego de leer tu libro, en algo que yo creo que a muchos nos pasa, que es decir, bueno, esta sensación de necesitar estar solo, que no implica una apatía social, por el contrario, sino más bien un proceso de autoconocimiento, de reflexión, y que en una sociedad hiperconectada de repente se mira como con cierta extrañeza. Eso podríamos decir que está como un poco como telón de fondo en todo el trabajo que tú hiciste en Una mesa para uno. Así que explícanos un poquito más qué cosas empezaron a surgirte como tema para la construcción y la creación de este libro. Exactamente, bueno, muy bien como tú estabas comentando. Lo que sucede, que es lo que se plantea en este libro, es que el estar solo no necesariamente es sentirse solo. Muchas veces yo cuando lo he conversado con distintas personas, cuando empezó toda esta investigación al respecto de las citas del solitario, me preguntaban si terminaban los panoramas sola porque era un descarte. Y yo trato de plantearlo como que es una soledad voluntaria, ya que dentro de los panoramas que yo intento buscar para mí, o los panoramas que me llaman la atención, Ujú. siempre hay una serie de posibilidades de personas que me podrían acompañar, pero dentro de esas posibilidades también estoy yo, como dentro del mismo valor en mi cabeza, ¿no? Entonces va como un poquito por ahí el tema de lo que abarca el libro en ese sentido, al respecto de la soledad. ¿Y por qué es importante poder indagar y entender qué nos pasa? Porque en algún punto tú también en el libro abordas cuando te sentías abrumada. Uno es la satisfacción, el autoconocimiento, el disfrutarlo y primero no tener que dar explicaciones y asumir que esto es algo que todos necesitamos de alguna manera. Pero hay Claro. otras instancias donde más bien no se cumplía la finalidad, no lo disfrutabas tanto, te generaba más dudas. Entonces eso también es importante que nos cuentes porque no es que necesariamente siempre se disfrute, sino que también pueden aparecer ciertas dudas e inquietudes. Exactamente. Yo creo que uno de los planteamientos bien interesantes que yo trato de transmitir es que esto no es una imposición el salir solo. Al igual cuando uno sale con otras personas, las citas pueden salir bien o pueden salir mal. A mí me Claro. pasa que conmigo misma sucede exactamente lo mismo. Hay veces que por factores externos, por el lugar que escogí, ya sea porque no me escuché bien, por ejemplo, y fui a un lugar que tiene mucha contaminación acústica, o que la ergonomía, que es como la relación que nosotros tenemos con los objetos, no es adecuada, entonces el mobiliario para mí sola no es adecuado, o el timing del servicio. Hay veces que no sale tan bien, ¿ya? Como que hay que lidiar como comensal solitario con la falta de protocolos de servicio. Pero también hay un lado que es bien interesante de tratar, que es algo que está en desarrollo constantemente, yo creo que es algo que nunca terminas de trabajar contigo, Ujú. es el lidiar contigo mismo al permanecer en un espacio. Yo creo que eso también se vuelve bien complejo. Yo siempre lo planteo en las charlas, en los conversatorios, de que no siempre me caigo muy bien. Y eso puede Claro. ser por un factor anímico, por tu contexto, por algo que está sucediendo en tu vida. Pero ahí lo importante, yo creo, de los espacios a solas, sean estos positivos o no, a nivel de cita, es rescatar algo, es lograr conversar contigo y comprender qué es lo que está pasando en ese momento que quizás no lo estamos pasando tan bien, a pesar de que el espacio está todo perfecto. Sí, y Sí, además eso es justo tu como lo libro se conecta con otro libro que estábamos conversando también en este espacio, Terapia para Llevar, donde un capítulo fundamental es el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a también tomar decisiones y establecer relaciones sanas, no tóxicas, no abusivas, porque el poder, como se podría decir coloquialmente, bancarse a uno mismo, tiene grandes ventajas de alguna forma. de todas maneras, o sea, cuando uno se empieza a conocer uno mismo, yo creo que, bueno, eso como te explicaba antes,
es un trabajo eterno, no creo que Sí, termine nunca, pero sí lo que he aprendido, por ejemplo, a nivel de relaciones, por ponerlo en algún plano, por ponerlo en el plano amoroso, de que ya sé por lo menos qué es lo que no quiero. O claro. sea, dentro de como yo cuando comparto conmigo, una de las cosas que valoro mucho, por ejemplo, son los espacios de tranquilidad que yo misma me puedo brindar, que he aprendido a brindarme con mucho esfuerzo. Entonces, dentro de ese plano, por ejemplo, yo sé que el compartir con una persona no me debiese generar una intranquilidad de corazón, por ejemplo. Sí. ¿Ya? Y ahora, Sí. también me gustaría conocer tu opinión, Janet, porque vivimos un proceso muy especial como fue la pandemia, donde tuvimos que aislarnos, obviamente la razón del virus, y ahí podríamos decir que había como dos tipos de personas, aquellos que estaban muy ansiosos de volver a conectarse, de volver a los actos comunitarios, colectivos, y otros que incorporaron también ese tiempo, ese aspecto más de soledad, ese como también posibilidad que nos dio un poco de reflexionar la pandemia y que lo incorporaron a su vida. ¿Cómo también ves tú ese momento que todos como humanidad prácticamente tuvimos que enfrentar, que fue la pandemia, que de alguna manera incorporó esa reflexión, aquellos que no lo habían tenido hasta antes de la pandemia, de lo que significa estar solos también, de lo que implica? Mira, a nivel personal de cómo me tomó la pandemia, para mí fue algo bien agridulce. Yo siempre he comentado que soy una persona muy introvertida, pero con ciertas habilidades blandas, ya que es sociable también, una cosa no quita la otra. Entonces disfruto mucho de mis espacios en mi hogar y también disfruto mucho el conocer nuevas sensaciones, nuevos espacios, nuevos sabores, etcétera. Sí, Entonces, en ese plano, al ver que me quitaron como una alita, por decirlo de alguna manera, tuve que aprender primero a lidiar más conmigo, porque ya la distracción, si es que no era lo laboral, te lleva a un burnout de repente medio terrible. Y por otro lado, a transformar mi espacio, a crearme quizás una atmósfera que me acompañara y que no se volviera tan monótono para mí. La verdad, yo me divierto bastante conmigo, a nivel como profundo, al leer, al conversar conmigo, etcétera. Pero sí me costó bastante el lidiar dentro del mismo espacio en todo momento, sobre sí. todo porque, bueno, yo soy asmática, entonces no tenía ninguna posibilidad de ir a ninguna parte Claro, por mucho tiempo. y probablemente lo que tú Sí, nos estás contando es algo que muchas personas vivieron y ahí yo hacía el punto en relación a esa como ese aislamiento obligado que en algún momento vivimos, pero que a algunos los exacto. influyó en que hoy tengan una relación más sana también precisamente con el estar solo porque ahí aprendieron de alguna manera a poder vivirlo. Pero hay otra cosa que me llama la atención y que me gustaría que tú nos contaras, Janet, que es creadora de una comunidad que está en redes sociales. ¿Qué está presente en esa comunidad donde arroba una mesa para uno? Me imagino que tú ahí compartes un poco de lo que fue la creación de este libro, pero también otros temas, así que cuéntanos. Sí, mira, es bien curiosa la historia de la mini comunidad, como le digo yo. ¿Por qué mini? Porque en un principio, ya hace más o menos 3 años, yo pensé que la verdad este tema no iba a llamar mucho la atención, Ya, sobre todo porque fue prepandémico, ¿ya? Después con todo el tema de la pandemia, por supuesto, como bien dices tú, el contexto apoyó un poco el tener que forzar el hablar al respecto de la soledad. A muchas personas les pilló sola estando solos o no estando solos, ¿ya? Yo creo que ese sentimiento lo puedes tener de ambas maneras. Eh, pero bueno, la mini comunidad nace desde que yo empecé a buscar ciertos lugares donde la experiencia en total fuese amigable con los comensales solitarios. Ya empecé a recomendar distintos espacios, ya. distintos lugares. Después, cuando empezó el tema del encierro, empezamos a reflexionar al respecto de las distintas aristas de enfrentar esta soledad o de los espacios en solitario. Y ahí empezó a haber como un interés real al respecto de la profundidad, se podría decir, de lo sociológico, de la psicología. Bueno, he hablado con bastantes profesionales también entre medio. Y ahí esto empezó orgánicamente a explotar. O sea, cuando pasamos a ser 100 personas interesadas en el tema, yo dije, wow, somos una mini comunidad tremenda, no lo podía creer. Y de la nada empezó a explotar a 1000, a 10.000 y bueno, ahora somos bastante más que se interesan en este tema, ya sea que estén recién comenzando o quieran seguir buscando ideas quizás para innovar al respecto de estar con ellos mismos.
Sí, incluso también haces algunos ejercicios, das 100 ideas de citas conmigo mismo, desde ver una obra, ir al cine, incluso viajar o ir a comer, como algo que tenemos que incorporar, más allá que, claro, ojalá uno tuvieran todos la posibilidad, muchas veces las vías familiares o el trabajo nos limita Sí. muchísimo, pero que es algo fundamental, que tú también destacas y exploras y con varias referencias también a otros autores, a conversaciones con especialistas para entender la importancia de este encuentro con uno y lo que uno puede ahí conocer y explorar. Así que te agradecemos el tiempo y bueno, cuéntanos dónde está disponible tu libro para aquellos que se interesaron a partir de esta conversación. Bueno, primero agradecerles a ustedes por la invitación y a todas las personas que están interesadas en este tema que es tan precioso. Mira, lo puedes encontrar en todas las librerías del país, principalmente en la librería Antártica, la Feria Chilena del Libro, en Busca Libre, también por si lo quieres comprar en internet, y en varias librerías boutique también a nivel nacional. Sí, además también en redes sociales pueden seguir ahí también a la comunidad que está en constante conversación de temas que están también presentes en este libro. Así que muchas gracias, Janet, que estés muy bien, nos vemos. Muchas gracias a ustedes, que estés bien, chao. Gracias por acompañarnos, nos vemos pronto en una nueva conversación. Que estés muy bien.